Bienvenidos a Grow Together, un espacio que creamos para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos. Esta es nuestra 7ª temporada. ¡Comenzamos! Hola, buen día, bienvenidos a Grow Together, este espacio que hemos creado para desaprender, aprender, compartir y transformarnos juntos, con hoy una excelente invitada, ¿no, Héctor? ¿Cómo estás? Así es, Juan, así es. La verdad es que muy contentos porque, bueno, Izanami está prácticamente acompañándonos ya hacia el cierre de la 7ª temporada. Este es el episodio número 90. Y pues nuevamente, Grow Together está incursionando mucho últimamente en esta agenda de los invitados internacionales. Izanami nos acompaña desde España y ahorita Juan nos la va a presentar. Y muy contentos de pasar fronteras, Juan, porque el conocimiento y el compartir con otras personas en esta era donde todos queremos aprender cosas, de donde queremos conectar con historias de otras personas y hacer nutritiva nuestra vida, pues evidentemente se vuelve una agenda sumamente democrática, yo te diría, y pues qué mejor que sigamos impulsando estos espacios para conversar de diferentes temas. El día de hoy vamos a hablar de cómo tener bienestar. Y bueno, pues bienvenida Izanami, ¿y por qué no nos la presentas, mi querido Juan? Adelante. Sí, primero, pues bienvenida y muchas gracias, Izanami, por estar aquí con nosotros, por abrir tu agenda y espacio y en horarios, pues bueno, que todos podemos estar, ¿no? Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder hablar con vosotros. Gracias, Izanami. Bueno, pues les platico, Izanami, pues es madre, antropóloga y autora. Está especializada en neurociencia y comportamiento humano. Tiene 10 años lanzando e internacionalizando proyectos digitales que le llevaron a presidir la Asociación Española de Startups y mirar de frente a su propia definición de éxito y felicidad. Y bueno, ahora comparte reflexiones y herramientas en LinkedIn Learning. Es autora de HarperCollins y diseña contenido, formaciones que empoderan y transforman a las organizaciones y las personas. Y pues qué mejor que ella, ¿no, Héctor? Que para hablarnos justo de este episodio número ya 90, ¿no? En nuestro cierre de temporada, que cómo tener bienestar personal. ¿Por qué no empezamos? ¿Qué le quieres preguntar a Izanami, Héctor? Pues mira, de entrada agradecerte mucho, Izanami, porque yo, como decía ahorita al principio, pues creo que en este rush del estrés, del ajetreo de todos los días, de que estamos pues sumamente llenos de actividades, de responsabilidades, los roles aumentan cada día como aumenta la tecnología y las responsabilidades, y sin duda pues el entrar o el conectar con este tema del bienestar es una elección desde mi punto de vista, y adicional a una elección también pues no necesariamente tenemos que esperar a que el cuerpo a través de alguna enfermedad o de algún achaque, decimos acá en México, te avise que tienes que hacer un alto y prestar atención a esta agenda, ¿no? Entonces, primero, ¿qué te parece si vamos seteando? ¿Qué es esto del bienestar personal? ¿Cómo lo defines tú? Pues mira, para mí el bienestar tiene 3 dimensiones. La dimensión física, la dimensión mental y la dimensión emocional. Muchas veces nos acercamos al bienestar primero por la física y empezamos a hacer ejercicio o a comer más sano, que son cosas que de por sí nos ayudan mucho a mejorar nuestra calidad de vida, pero que por sí solas no son suficientes. Si solo nos quedamos en hacer ejercicio y en comer sano, nos vamos a sentir mejor, pero toda esa locura mental de estrés y de vivir en el presente y en el pasado va a seguir ahí. Y ese vacío emocional que al final es el dolor que intentamos anestesiar con pizzas o alcohol o tabaco o compras o redes sociales, sigue ahí, ¿no? Entonces, si no atacamos el bienestar de una forma completa, identificando los dolores emocionales, aclarando el caos mental y atendiendo la parte física, se convierte en un camino muy insatisfactorio porque nos esforzamos muchísimo por mejorar, pero los resultados que conseguimos son a medias, ¿no? No nos dejan del todo bien. Sí, sin duda, sin duda. Fíjate que ya yo he conversado con varios amigos que eventualmente dicen, oye, ya estoy en el puesto que quisiera, ya gano el dinero que siempre quise y sigo sintiéndome vacío, sigo sintiendo que algo falta. Recuerdo mucho un gran amigo que conocí en la maestría
que decía, es que o sea, es increíble que no se llegue a ese punto en el que estoy completamente satisfecho. Y después de algunos años, pues justo la reflexión era esa, que el tema no era solamente una parte de este modelo que nos presentas con mente, con cuerpo y con la parte emocional, sino que, o sea, lo que se tiene que hacer es como buscar un componente overall que te ayude a atender cada una de las esferas, ¿no? ¿Qué opinas, Juan? No, iba a decir algo Izanami. Adelante, Izanami. No, es un poco eso, ¿no? Lo que decías de tu amigo, yo creo que es algo a lo que antes o después vamos llegando todas las personas, porque a todas nos han vendido lo mismo, a todas nos han contado que la felicidad es algo que se consigue con esfuerzo. Y que si te esfuerzas mucho, estudias mucho, trabajas muy duro, eres bueno con las personas que te rodean y te sacrificas, solo entonces vas a tener el derecho de ser feliz. Pero el problema es que en todo ese proceso estás retorciendo y amordazando lo que necesitabas de ti para ser feliz. Entonces, cuando llegas a la meta, tienes absolutamente todo, la casa que querías, el matrimonio perfecto, tienes tus hijos, tienes el trabajo por el que tanto has trabajado y estás totalmente vacío. Y además estás agotado físicamente, estás estresado mentalmente y emocionalmente estás hecho, como decimos en España, una mierda. Entonces, la sensación es de que nos han engañado, te sientes engañado porque dices, llevo esforzándome toda la vida, sacrificándome, luchando y ahora que tengo todo lo que tenía que tener para ser feliz, no lo soy. Así es, y es que aparte es como receta, ¿no? Perdón, Juan. Suena... Que yo también al bienestar lo veo así como nos lo comenta Izanami. Yo nada más le agrego normalmente un factor adicional que es la espiritualidad, ¿no? Lo que en uno crea, que a veces hay gente que lo conecta con lo mental o lo emocional, pero para mí sí son como los 4 pilares de mi bienestar. No quiere decir que siempre estoy bien en todos, pero pues trato de irle balanceando. Pero fíjate que mucho de lo que comentan los dos hablan del tener, ¿no? Y el tener versus el ser, luego es lo que normalmente no nos genera bienestar o no nos hace felices, ¿no? O sea, lo dijo Héctor, ya tengo el puesto que quiero, ¿no? Tú dijiste, ya tengo la casa que quiero. O sea, tener, ¿no? Y ese tener no necesariamente nos da la felicidad y el bienestar que queremos, ¿no? Entonces, tratando de profundizar un poquito más hacia allá, Izanami, digo, hablaste ya de algunos factores que primero nos centramos mucho en la parte física, ¿no? Para tener bienestar. ¿Qué otros factores afectan mi bienestar personal? Pues mira, la parte física al final está la parte de la alimentación entendida como una cuestión pura de salud porque al final hay esta gente que te dice, no sé si esto lo decís en México, pero en España es la frase favorita, de algo hay que morir. Entonces sí. Es como, ¿lo decís en México también? Sí, también. Pareciera como si fuera disculpa. Aquí hay que... Sí, si fumo, pues de algo me tengo que morir, ¿no? Si tomo, de algo me tengo que morir, ¿no? Soy yo. Ahora. Sí, falló un poquito. No te Eso, que en México sí decís lo de algo hay que morir. Sí, totalmente. Ay, se volvió a congelar. Sí, creo que algo está fallando en la conexión, pero sí, la respuesta es sí, Sanami. Ok, buenísimo. Pues, y para las personas, el ver a largo plazo de, bueno, sí, oye, pues igual de mayor tengo hipertensión y igual de mayor hay gente que te dice, bueno, pues igual hasta tengo cáncer, ¿no? Pero ahora disfruto mucho mi cervecita, mi cigarrito y mi barbacoa. Pero sí hay un beneficio de comer bien que podemos ver a corto plazo, que es la vitalidad. O sea, tenemos la creencia cultural de que esto de estar cansados y de sentirnos así, que con la edad es normal, ¿no? Que con 40 o con 50 años no podemos aspirar a tener la vitalidad de los niños. Y sí que podemos aspirar a tener esa vitalidad. Y esa vitalidad se consigue comiendo bien y reconectando y nutriendo a nuestro cuerpo. Entonces, tendríamos por una parte la parte de la vitalidad, por otra parte la parte del movimiento, que es fundamental.
Y lo más interesante para mí de la parte física es que está directamente conectado con lo mental y con lo emocional. Al final, en el momento en el que yo empiezo a comer mejor y que yo empiezo a hacer ejercicio, mi mente se empieza a despejar y mis emociones empiezan a encontrar un lugar seguro en el que expresarse y liberarse, que es a través del cuerpo, porque la emoción al final, donde se guarda es en el cuerpo. Luego tenemos la parte mental, que la parte mental... Para mí el diagnóstico más general sería que es una falta de presente. O sea, nuestra cabeza deja de funcionar cuando pasa demasiado tiempo en el pasado o demasiado tiempo en el futuro. Y esto del mindfulness, cuando le pusieron un nombre en los años 80 y dijeron el mindfulness tal es súper moderno, pero realmente el mindfulness, el estar presentes aquí y ahora es nuestro estado innato. No sé si tenéis hijos, pero los niños están aquí y ahora. O sea, mis hijos, por ejemplo, no les gusta nada el brócoli, o sea, nada, pero cuando están jugando antes de cenar, no están pensando, mamá va a poner brócoli, siempre pone brócoli, el brócoli está malísimo, va a ser la peor cena de mi vida, no la voy a disfrutar. No, ellos están jugando y están 100% en lo que están haciendo. Cuando llega la cena, si hay brócoli, expresan su enfado con las herramientas que tengan y cuando terminen de cenar, en vez de estar, qué mala suerte he tenido, están viendo la tele, sus dibujos animados, Paw Patrol o lo que sea, disfrutando, ¿no? Y eso lo vamos perdiendo. Y es esa falta de presente, como nuestro cerebro está diseñado para estar en el presente, lo que empieza a desencadenar un montón de estrategias de supervivencia automatizadas que nos mantienen en un estado de supervivencia constante. Entonces, nuestro sistema nervioso se desregula y estamos o en estado de me quedo quieto para que nadie me vea y no me maten, que sería el estado biológico de la depresión, o estamos en estado lucha o huida, que sería el estrés o el sobretrabajo. Y en la parte emocional, el problema que detona la falta de bienestar emocional es la no expresión de las emociones. Las emociones son biológicas, las emociones es la manera que tiene nuestro cerebro de contarnos si la situación que estamos viviendo es peligrosa o provechosa para nuestra salud. Entonces, si yo me enfado, ese enfado es necesario y ese enfado es válido. Si yo me lo trago y no lo proceso, no se va a ninguna parte. Eso se queda dentro y dentro implosiona y rompe cosas, desestabiliza hormonalmente nuestro cuerpo y se va acumulando. Entonces, la parte emocional se sana y se empieza a trabajar cuando yo empiezo a ser capaz de expresar mis emociones de forma necesaria. Esas serían como las 3 cosas. Y tomándote el guante, Juan, de la parte espiritual, que es algo, fíjate, que yo personalmente he ido haciendo este viaje de primero lo físico, luego lo mental, luego lo emocional. Y cuando ya he empezado a trabajar esas 3, que ninguna de las 3 está perfecta, son las 3 un proceso, me he encontrado con el vacío espiritual, porque llega un punto en el que cuando ya empiezas a colocar todo en su sitio y empiezas a entender, vale, me pasa esto en las emociones por esto, me pasa esto en la mente por esto, me pasa esto en el cuerpo por esto. Esa sensación de soledad y de vacío tan profunda, a mí personalmente solo me la llena la espiritualidad. O sea, el conectar con algo más grande que yo y el entender que yo estoy aquí, que mi vida tiene sentido si yo la dedico para aportar valor y amor a otras personas. Sí, fíjate que me pasa igual y nada más voy a tomar una parte de lo que mencionaste hablando de la no expresión de las emociones, ¿no? Y muchas veces, como bien dices, como niños, pues nos enseñaban, o sea, no es que nos enseñan, naturalmente expresamos, ¿no? Ya sea llorando, ya sea quejándonos, algo hacemos cuando niños, ¿no? Nos caemos y lloramos cuando niños, ¿no? Pero ¿qué pasa a través del tiempo? Nos van educando a, no llores. ¿Por qué? Porque te caíste, pero no llores, ya, no te duele, mira, ya te sobe. No, pues si me duele, o sea, claro que me duele, a todos nos duele cuando nos caemos, ¿no? Pero nos enseñan a que no. Y ese es un pequeño detalle, o luego en este mundo de no, los niños no lloran, ¿no? O sea, digo, si eres niña tienes chance de llorar, pero si eres niño no. Y entonces luego como hombres más grandes nos cuesta trabajo expresar esas emociones. No digo que como mujeres no, pero también como seres humanos al final nos cuesta porque nos educan a, no expreses esa emoción,
Ahora sí que nos dicen, no lo dicen así, ¿verdad? Pero es tal poker face, ¿no? Aunque te estés comiendo por dentro y estés molesto, no, poker face, ¿no? Entonces, creo que eso no nos ayuda. Y luego conectando con lo que dices, ¿no? De espiritualidad, sí, como el sentido hacia el que va nuestra vida, ¿no, Héctor? Sí, completamente. Y hace mucho sentido lo que nos dice Sanami, porque al final, como que son esos momentos donde vas haciendo las conexiones para el bienestar, que dices, oye, pues, ¿qué necesito para estar bien? Y creo que el primer paso es como generar este nivel de conciencia, y ahorita Izanami nos dirá, pero de pronto en el piloto automático esto no se siente hasta que eventualmente te llega una enfermedad, hasta que eventualmente pierdes una relación, hasta que eventualmente te das cuenta que todo lo que haces de pronto no está conectado con nada y no tiene sentido para nada. Y me ha tocado ver un montón de gente que está metida ahí, ¿no? Desafortunadamente, tú lo decías, Juan, este tema de la tenencia, pues impulsa una agenda donde lo valioso está en el futuro y no necesariamente en el presente. Hasta que llegue mi iPhone, hasta que llegue el paquete de Amazon, hasta que llegue el paquete de Mercado Libre, hasta que llegue esa promoción, hasta que llegue ese carro nuevo, hasta que pueda, y pareciera ser que todo el tiempo está puesto en el futuro. Y creo que ahí es donde quienes hemos pasado por ese proceso, bien lo decís, Sanami, de que te cae el 20, decimos en México, ¿no? Que tienes un insight importante de esa naturaleza cuando todo se sacude, y es ahí donde empiezas a reflexionar, caramba, ¿qué estoy haciendo con mi vida y qué estoy haciendo con mi salud y qué estoy haciendo con mis creencias? Yo tuve la oportunidad de atender a una persona en un proceso de coaching, y de pronto una de las cosas que traía en su storytelling es que todo estaba mal. Todo estaba mal. Le decía, bueno, ¿y qué está saliendo bien? ¿No? Y no encontró, le costaba mucho trabajo encontrar algo que estuviera bien. Le digo, oye, ¿y qué pasaría si de pronto encontraras una sola cosa? A ver, hagamos un esfuerzo, ¿no? Total, que llega a conectar con algo que tenía que ver con su vida personal y con alguien de su familia. Le decía, correcto, órale, muy bien. Oye, ¿y de ahí qué más se desprende? Porque si eso que me cuentas es grandioso, ¿qué otras cosas padres hay? Y empezamos a reflexionar. Llega un momento en el que simple y sencillamente empieza a llorar, pero desconsolado, así. Y yo le decía al final, le decía la pregunta es, ¿qué te dice de ti que vivas de esta forma, no? Y me dice, creo que mi atención está puesta solo en lo malo, decía. Y yo, gran insight, ¿no? Ok, ¿y qué pasaría de pronto si tu atención empieza a ponerse en otros lugares o en otros momentos o en otras personas, pero eventualmente enfocado un poco más hacia la parte positiva? Porque lo negativo todos es bien sencillo encontrarlo, ¿no? Sí. Pero lo positivo, sin duda, requiere un esfuerzo adicional, pero también requiere que seas más consciente, porque te invita o te forza a que busques eso que está padre, porque así inmediatamente encuentras lo malo. Está frío, le falta sal, está cerrado, hay mucho viento, pasa, o sea, lo malo, lo que pareciera ser negativo para ti, de manera inmediata pareciera ser que tenemos filtro para poder sacarlo, ¿no? Pero lo bueno es impresionante, y Sanami, Juan, de pronto la gente ya no le prestamos tanta atención a eso. Y este concepto a mí de la atención reticular, desde que lo aprendí, se me hace espectacular. O sea, conecta con una idea y con esa idea empieza a prestarle atención, y todo lo que está conectado con esa idea eventualmente se abre ante tus ojos. Es el caso, y lo he mencionado yo creo que ya un par de episodios. Y Sanami, cuando se convirtió en mamá, en el momento mismo que sucede ese acto, todo lo que tiene que ver con el cuidado de los niños se abre ante sus ojos. Lo conozca o no lo conozca, todo. Y donde empieza a caminar el niño, igual, o la niña, dónde se puede golpear, dónde se puede caer, protege aquí, protege acá. Todo ese peligro que no se percibía antes, en ese momento se empieza a abrir ante tus ojos. Entonces, pensando en ese concepto, eventualmente también cuando decidimos o tomamos la decisión de prestar atención a lo positivo, de prestar atención a las bendiciones, de prestar atención a la gratitud, pues es donde se empieza a abrir este panorama. ¿Qué otras cosas pues te ha tocado ver que podamos hacer para seguir mejorando nuestro bienestar, Izanami? Yo, mira, en línea con lo que decías, Héctor, que es súper interesante, porque además traemos un condicionamiento cultural a sentir culpabilidad por estar bien. O sea, se nos premia mucho más el sufrimiento que la felicidad. Y cuando realmente estás feliz, casi te da
pena decírselo a la gente porque no vaya a ser que se sientan mal porque tú estás mejor que ellos. Entonces, hay una culpabilidad asociada a estar bien y disfrutar y estar contenta que realmente refuerza, ¿no? esa atención negativa de la que hablaba Héctor. Ahí hay un ejercicio que a mí me gusta muchísimo, que es el de buscar 3 cosas por las que dar gracias. Nada más despertarte o justo irte a dormir, de 3 cosas. Y en el día más horrible de tu vida, por lo menos puedes dar gracias por respirar. O sea, siempre hay alguna cosita y va entrenando el cerebro a lo que justo decía Héctor, de ir abriendo la atención y mirando otras cosas. A mí, para intervenir en momentos puntuales de ansiedad, por ejemplo, o de estrés, hay una herramienta sencillísima que es la respiración consciente. O sea, al final, nuestra respiración y nuestro sistema nervioso están directamente relacionados. O sea, si yo me doy un susto, lo primero que hago es tomo mucho aire, mi cuerpo se prepare para tener oxígeno para luchar o salir corriendo. Cuando necesito relajar y bajar mi estado nervioso a un estado de recuperación, lo que hago es soltar el aire. Esos resoplidos innatos es una forma de tu cuerpo de suelta mucho oxígeno y dale la señal a tu sistema nervioso de que ha llegado el momento de relajar. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar esto de forma constante, funciona igual de bien, es igual de efectivo, o sea, es un camino de 2 vías. Entonces, cuando estamos en momentos de muchísimo estrés o estamos en un momento con los niños que no paran de correr, que estamos teletrabajando, tenemos que entregar o sea, estos momentos en los que nos queremos morir, esa respiración consciente, inspirar profundamente y soltar el aire lo más despacio posible por la boca, le manda una señal inmediata y súper efectiva a tu sistema nervioso de que baje las revoluciones, que deje de luchar o de huir y que se ancle aquí y ahora y empiece a regenerar. Es un tip como súper sencillo para utilizar en estos momentos. Tiene efectos a corto plazo, o sea, es como una intervención puntual en un momento de estrés, pero para ayudarnos a regularnos en esos momentos es muy, muy, muy interesante. Sí, tengo un gran amigo que dice, no, y además el tema con la respiración es que pues no hay respiraciones futuras ni respiraciones pasadas, o sea, las respiraciones aquí y ahora. Así que nada, que denme un momentito que voy a adelantar unas respiraciones, ¿no? Para ratito. No, o sea, creo que esa es la magia del estado presente y quienes eventualmente podemos ir conectando con eso. Y Sanami es una extraordinaria herramienta y además es gratis, es cuestión de unos segundos. Y no hay que hacerse ningún curso ni nada, o sea, todo el mundo sabe respirar, es simplemente hacerlo consciente. Y luego ya para el más largo plazo, fíjate que más que una herramienta, quizás sea una mentalidad, ¿no? Porque yo cuando tuve ese momento de ruptura, desde mi mente ejecutiva súper eficiente dije, nada, ya está, ahora me pongo a leer libros, aprendo un montón y en 2 años estoy arreglada. Qué bonita es la inocencia. Y te vas dando cuenta de que cuidarse y ser capaces de empezar a disfrutar de verdad de la vida es un proceso largo y es un proceso muy intenso, porque al final va a requerir que empieces a reconocer cuántas de las cosas que crees son tuyas y cuántas te las implantaron durante la infancia. Y cuántas, claro, porque tú llegas con una identidad de quién soy yo, de qué soy capaz, qué es posible para mí, qué está bien y qué está mal y cómo es la gente, y con eso operas en el mundo. Pero eso, en la medida en la que sea incompatible e incoherente con tu ser auténtico, es lo que te causa el dolor. Cuanto más distinta sea tu identidad de tu ser auténtico, peor vas a estar, básicamente. Pero ese proceso de acercar una cosa a la otra requiere coger tu identidad, que es con lo que llevas operando toda tu vida adulta, y empezar a deconstruirla. Y es un proceso súper intenso y a la vez es muy gratificante, porque te vas dando cuenta y de pronto dices, oye, que porque mi madre
se pasara toda la vida diciendo que soy un desastre, ahí. O sea, de pronto soy una persona adulta y voy a descubrir yo si mi ser es un desastre o no es un desastre, pero lo quiero descubrir yo. O sea, me tengo que quitar lo que me dijeron que yo era y empezar a descubrir quién yo soy de verdad. Sí, sin duda. Creo que se quedó ahí un poquito congelada. No, pero sin duda, Izanami, ya te vemos de regreso. Creo que, o sea, lo que dices tiene una enorme razón, porque al final a mí me tocó pasar por ese proceso. De pronto, en una sesión, justo fíjate, Juan me recomendó ahí una persona que estaba estudiando coaching ontológico, que hoy día es una buena amiga en común, y me dice, oye, pues necesita horas de práctica. Voy yo a la sesión de práctica y justo en la sesión con ella salió un tema personal y la conclusión fue esa. Digo, es que sí, es que eso no es mío. Eso es alguien más, es de alguien más, pero me tragué la maldita historia y la he vivido muchos años y duele como no tienes una idea, ¿no? Claro. Justo ese momento para mí fue así como súper liberador, ¿no? Porque fue algo que me permitió entender que ciertamente yo tenía algunos rasgos de esa característica, pero que no necesariamente decían mucho más allá de lo que mucha gente podía pensar. Y creo que esos momentos como wow, como esos momentos, ¿cómo les dice Caro, amigo? Los aha moments. Aha moments. Los aha moments. Ajá, los famosos aha moments es cuando dices, ahí realmente hay un quiebre, hay como se parte por completo el paradigma y empiezas a abrirte a otras cosas, y de pronto eso es bueno para todos nosotros. ¿Qué opinas, Juan? Fíjate que lo que ayer lo veníamos escuchando, Lorena y yo veníamos de viaje en carretera, mi esposa y yo, y se le ocurrió poner un podcast a ella, y justo un colega español, bueno, un compatriota, porque no sé, que es psicólogo él también, no me acuerdo ahorita su nombre, pero justo mencionaba eso, ¿no? Cómo nosotros programamos a nuestros hijos, o nosotros venimos reprogramados, ya sea por nuestros padres o por las cosas que nos han venido, no las cosas que nos han venido pasando, o a veces la retroalimentación que alguien nos ha dado de algo, y al final es la subjetividad que esa persona tiene, pero nos programa y nos comemos la historia y nos la creemos y decimos, sí, no, nosotros somos malos para dibujar. No, Total. nos salió mal un dibujo, o sea, un dibujo nos salió mal, pero por ese dibujo que nos salió mal cuando éramos niños ya decimos, no, yo para dibujar en la vida, ¿no? Nunca voy a dibujar, nunca voy a ser bueno. Y entonces eso nos va generando esas historias, y eso es por conectar con los ejemplos que dices, pero también en esos ejemplos es, y no expreses, no llores, y no hagas, y no generes, y entonces, y te comes todo, y la emoción en algún momento va a fluir y va a salir por algún lado, va a salir en una enfermedad gástrica, va a salir en una enfermedad, hasta cosas más graves como un ataque al corazón o cáncer y otro tipo de enfermedades que pues han salido y se han generado por todo ese cúmulo de emociones retraídas o amarradas, ¿no? Que se generan, y todo tiene que ver con una historia que nos creímos y que nos hemos creído toda la vida. Por eso creo que es muy valioso eso que mencionas, Izanami, pero tenemos que darnos ese alto, como el alto que se dio Héctor, ¿no? Esa oportunidad que se dio Héctor de decir, a ver, o con un especialista o yo mismo, oye, a ver, ¿esto es real o es algo que me han contado? A ver, ¿cuántas de estas veces, también lo que decía Héctor hace un ratito, sí me ha pasado y es malo? ¿Cuántas veces no ha sido bueno, no? Por ejemplo, gente que se queda sin un trabajo, ¿no? O que pierde un trabajo. Llevan 2 veces que me quedo sin trabajo. Sí, pero ¿cuántos años tenías trabajando? ¿No? ¿Y cuántas veces lo hiciste bien? No, pues sí, lo hice bien durante 15 años y pues después de 15 me quedé sin un trabajo. Ok, pues aprende de ese momento que a lo mejor algo pasó mal o algo que ni siquiera tuvo que ver contigo, ¿no? Pasó mal, pero a veces nos latigueamos y por lo que dices, Izanami, ¿no? Culturalmente nos han enseñado al sacrificio, fíjate, y entonces por el sacrificio y por eso nos latigueamos tanto en ese sentido. Entonces, eso me hace que probablemente, y no sé si la respuesta sí o no a esta pregunta, Izanami, sea, entonces el bienestar lo debo tener todo el tiempo o no. Es que para mí el bienestar no es estar súper feliz y súper happy todo el tiempo. O sea, el bienestar es un estado de conexión interna. El bienestar es
es una presencia plena en mi ser, todo lo posible, estar todo lo posible conectado con quién soy, qué estoy sintiendo y qué quiero de verdad, ¿no? Y al final hay un concepto en psicología que es la hemodiversidad, que es súper interesante porque una de las cosas que ellos han medido es que a mayor hemodiversidad, mayor salud mental. Es decir, cuanto más rango de emociones soy capaz de experimentar, mayor salud mental voy a tener. Entonces, si yo me esfuerzo, anulo todas las emociones negativas y me obligo a, todo está bien, yo estoy bien, soy una chica fuerte, puedo con todo, no hay dolor, no hay sufrimiento, vamos, 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 ahí lo que estoy haciendo es, me estoy haciendo un flaco favor, porque eso para mi salud mental antes o después va a tener un coste. Entonces, para mí el bienestar incluye estar a veces enfadada, a veces llorar, a veces frustrada y también disfrutar y estar feliz. Pero el bienestar es estar conectados con nuestro ser, es estar viviendo desde el ser y no tanto desde la identidad, validando todas las emociones que aparezcan, reconociéndolas, dándoles su lugar, cuidando el cuerpo, pero no por estar más delgado, más delgada o por miedo a que me entre un cáncer, sino de verdad honrar nuestro cuerpo, querernos, cuidarnos y estar bien. Y si un día me enojo porque alguien en el trabajo me dice algo, busco y encuentro la manera de expresar ese enojo de forma efectiva. Igual me paso 2 días enojada, pero ese enojo no significa que yo no tenga bienestar. Todo lo contrario, el estar siendo capaz de defender los límites de mi bienestar ante una persona o una organización demuestra que estoy bien, porque estoy siendo capaz de defenderme cuando me tengo que defender o de llorar cuando tengo que llorar. O sea, si tengo que pasar un proceso de duelo, pues se llora, que tiene su función biológica el llanto. Sí, y fíjate que y vuelvo a repetir, y nos educan a que no, ¿verdad? O sea, nos van educando o nos han educado en la vida, no llores, no, aguántate, no te duele, hay que ser fuertes ante X situación, y entonces ese hay que ser fuertes no quiere decir vive el momento, ese hay que ser fuertes es mantente y que no parezca que estás sufriendo, que no parezca que estás enojado, que no parezca, ¿no, Héctor? Sí, sí, al final, pero bien decís, Sanami, ahorita, pues, o sea, en el momento en el que haces ese alto y empiezas a cuestionar eso que te enseñaron, es donde tú puedes reescribir la historia. Creo que todo radica en este tema de ser consciente de eso, de ese momento, traerlo de nuevo y de nuevo y de nuevo, porque ciertamente algo, no sé, Sanami, si a ti te ha pasado, pero después de esa vez que tuve la sesión con Caro, eventualmente ha querido regresar esa versión de mí, ¿no? Y decía un querido amigo, un coach, que me decía, oye, pues mira, así como es la vida y como es la meditación también, dice, no importa cuántas veces regreses a hábitos o a situaciones que no son deseables para tu salud mental o para tu bienestar. El tema es que siempre trates de regresar al camino, porque al final de cuentas es un proceso. Y me decía, por ejemplo, estás meditando y empiezas con la respiración consciente y eventualmente llega ese pensamiento de, hay que pasar por los niños a quién sabe qué hora, tal, y ya te perdiste, ¿no? Te vas nuevamente al pensamiento obsesivo compulsivo. Pero en el momento que lo cachas, dice, en el momento que te das cuenta, es otra vez regresar a la respiración. Y eso es el acto específico del bienestar, porque es siempre regresar al centro. Creo que para mí, esa frase para mí ha sido súper matona, decimos acá en Monterrey. Porque, o sea, siempre regresa a tu centro. Como dice Sanami, en el momento en el que eventualmente el día estuvo así de fuck, no manches, no puede ser, estuvo terrible. Y decir, bueno, pero hay aire para respirar, a ver, otra vez a tu centro. Y creo que identificar esos elementos del centro, pues es lo que te permite como generar esa ancla para regresar, ¿no? Y Sanami, no sé qué opinas. Yo para mí, fíjate que uno de los clics que se hacen en los que ya no hay marcha atrás es en el momento en el que te das cuenta de que tú no eres la voz de tu pensamiento consciente. Exacto.
ese es uno de los momentos más transformadores porque llegamos a la adultez, la mayoría de las personas, convencidos de que esta voz de eres un desastre, siempre llegas tarde, tenemos que ir a por los niños, ostras, ahora cuando termine el podcast tengo que salir corriendo, tú. Llegamos a la adultez convencidos de que ese es nuestro yo, que esa es la voz de nuestro ser y que todo lo que dice es verdad y es incuestionable. En el momento en el que con técnicas, para mí el principal efecto de la meditación es que cuando tú te sientas a meditar, empiezas a escuchar esa voz, pero te empiezas a dar cuenta de que tú eres otra cosa que está escuchando esa voz. Y de pronto pasas de aquí a aquí y te colocas en la metaconsciencia. Y dices, ostras, si yo estoy siendo capaz de observar estos pensamientos y soy capaz de cortarlos o de reanudarlos, es porque yo soy algo más grande que esa voz. Y en el momento en el que te desasocias de la mente consciente, es cuando empiezas a ser capaz de lo que tú decías, Héctor, de poner conciencia y de decir, mierda, he vuelto a caer en este patrón. Pero ya estás siendo capaz, a veces serás capaz de reconducirlo, a veces no. Te tirarás de cabeza y volverás a lo de antes y tal. Pero ha cambiado algo que es irreversible. O sea, ya es un camino que no se puede deshacer. En el momento en el que yo conecto con mi metaconsciencia y me doy cuenta que soy algo muchísimo más grande y mucho más poderoso, ya no hay marcha atrás. Porque ya irremediablemente, poquito a poco, a base de ir poniendo conciencia, voy a ir reescribiendo esos patrones y voy a ir tomando elecciones conscientes. Porque nos pensamos que tomamos muchísimas decisiones a lo largo del día y vamos con el piloto automático, pero hasta cuando elegimos lo que nos vamos a poner por las mañanas. O sea, o hasta cuando elijo qué trabajo, tengo 2 opciones de trabajo. Lo más normal es que esté eligiendo desde mi identidad de qué pensará la gente si cojo este trabajo, esto voy a ser capaz, no voy a ser capaz, esto es posible para mí. O sea, lo estoy haciendo desde la identidad, desde unos patrones automatizados que no son míos. Entonces, en el momento en mi vida en el que conecto con mi ser y por primera vez desde que tenías 5 o 6 años empiezas a tomar decisiones de verdad, pero ¿yo qué quiero hacer? O sea, ¿y yo de qué soy capaz? Porque es que igual soy capaz de muchísimas más cosas. Igual pinto bien, como decía antes Juan, porque con 6 años dejé de pintar porque una profesora amargada me dijo que no pintaba bien. Entonces, es una libertad y se te expande tanto la vida que por muy intenso que sea el proceso, que lo es, y por muchas cosas dolorosas que tengas que mirar de frente y que tengas que procesar, porque hasta que no las proceses no se van a ir, o sea... aplastar las cosas con alcohol, Netflix, pizzas, burritos, tacos o lo que quieras, te dura un tiempo, pero no se va a ninguna parte. Hasta que no te sientas delante, lo miras y dices, a ver, dolor de estómago, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años llevas ahí? No se va a ir a ninguna parte. Y es un proceso muchas veces dolorosísimo, pero a la vez es un ejercicio de libertad, de nuestro libre albedrío. Sí, sin duda. Alberto Cortés en una de sus canciones, ya ves que no sé si los ubican, Alberto Cortés y Facundo Cabral, un par de trovadores. Ellos tenían un estilo interesante cantando juntos porque entre que cantaban y hacían reflexiones en el camino. Y me grabé una frase que me encantó mucho y creo que tiene que ver con este tema. Dice, el conquistador por cuidar su conquista se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que se jodió, ¿no? Así dice la frase. Y me hace mucho sentido con esto que dices, porque estamos ávidos de conquistar ese futuro, ese ideal, ese momento donde queremos estar, donde allá entonces vamos a ser felices, tal. Y estás tan empeñado en eso que terminas transformándote en esclavo de eso que quieres conquistar, ¿no? Y creo que me encantó como dijiste, Izanami. De hecho, creo que a partir de hoy te vuelves de mis personas favoritas, porque sin duda esta frase ¿cómo se llama? De reconectar y de preguntarle al dolor de estómago, a ver, ¿qué me quieres decir? Hijo, está increíble eso, está increíble, porque al final creo que, no sé si les pasa a ustedes, pero una vez que logras tener estos momentos de conciencia y que empiezas a trabajar en eso,
también te invita a ayudar a otros a que se den cuenta. A mí me gustaría explorar un poquito contigo y Sanami esa parte de, ¿y cómo le ayudo a otros para que se den cuenta de esto, para que caiga ese insight y además los invite a cuestionar a ese pensamiento obsesivo compulsivo, a cuestionar si eso que están haciendo realmente son ellos, a cuestionar si eso por lo que se está corriendo en la vida realmente vale el esfuerzo? Me gustaría saber qué piensas. Pues mira, para mí la mejor manera de ayudar a alguien, lo primero es preguntándole qué necesita. O sea, yo hasta hace muy poco era de las que daba consejos y daba opiniones y me sentaba con una amiga y le decía, tú lo que tienes que hacer, y desde mi realidad, desde mis juicios, mis creencias, mis sesgos, mis todos, yo filtraba su realidad y a través de mi identidad le decía lo que ella tenía que hacer como si fuera yo, ¿no? Pero claro, es que también es como nos han enseñado a ayudar, de tú tienes que darle consejo y decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿no? Y la otra persona, cuando tú recibes la opinión de alguien, también te han enseñado a sonreír y dar las gracias y intentar a esto, porque si ella me está diciendo algo, jolín, por algo será, ¿no? Y seguro que ella sabe más de esto que yo, pero ella no sabe más de tu vida que tú. Pero nos han educado a desconectarnos de nuestra verdad interna y agarrarnos a la verdad de los demás cuando la verdad de los demás es suya y no tiene nada que ver con nuestra vida. Entonces, yo ahora lo que procuro hacer es primero preguntar cómo te puedo ayudar, porque a veces te dicen, solo necesito que me escuches, nada más. Y en el caso de que me digan, sí, necesito ayuda, es hacer preguntas. O sea, Sócrates utilizaba la mayéutica y la lógica detrás de la mayéutica de Sócrates era que dentro de cada persona estaba toda la sabiduría del mundo y que lo único que había que hacer eran las preguntas adecuadas para encontrarla. Entonces, como yo, en mis cursos, en mis formaciones, o sea, es ir lanzando preguntas. Y llega un punto de, cuando tú le empiezas a preguntar a una persona de, pero ¿para qué quieres hacer esto? Y te dice, no, eso que le dices, yo qué sé, ¿para qué quieres hacer esto? No, porque no sé quién me ha dicho qué tal. Vale, pero ¿para qué lo quieres hacer tú? ¿No? Y te dicen, cuando te dicen, ay, es que no lo sé, le preguntas, ¿y si lo supieras? Siempre lo sabes, o sea, el subconsciente está ahí esperando a que alguien tenga el espacio para decir, yo lo sé, llevo 5 años. Entonces, es preguntar muchísimo, o sea, hacer muchísimas preguntas para ayudar a la persona a encontrar y sobre todo ayudarles a poner el foco en su verdad. O sea, recordarles continuamente de lo que te haya dicho tu mamá, tu pareja, tu jefe, tu compañera de trabajo, te lo ha dicho desde su realidad y no tiene nada absolutamente que ver contigo. Y además, no eres responsable de las emociones de nadie, que ese es otro sesgo que nos han metido de si mamá está enfadada es por tu culpa, porque tú has sido mala, si papá está triste es por tu culpa, porque tú le has decepcionado. Y hemos crecido desde bien chiquitos sintiéndonos responsables de las emociones de los demás y controlando las nuestras propias para no molestar a nadie, cuando realmente cada uno somos responsables de nuestras propias emociones. Una cosa que uno se va dando cuenta a medida que vas ganando más conciencia es que a mí antes cosas que me enfadaban muchísimo o me hacían sentir súper insegura, ahora me dan igual. O sea, a mí antes por la calle alguien se me paraba a ver así y yo era como, voy mal vestida o estoy sucia o le parece que soy fea o le parece que, ¿sabes? Mi cabeza empezaba y la culpa no era de la persona que se había parado a mirarme, era que yo tenía ese nivel de inseguridad, ¿no? Dicho esto, hasta cierto nivel, si alguien te pega o te amenaza o te hace algo físico, ahí sí es su responsabilidad. Sí, pero a nivel más emocional, o sea, uno se va dando cuenta que a medida que coges conciencia, cada vez te afectan menos las cosas porque cada vez eres más dueño de qué emociones se detonan, cómo las procesas y eres más consciente de que si el señor del autobús no me ha dado los buenos días esta mañana,
es porque yo sea una persona insignificante, es porque el Señor ha tenido un día de mierda probablemente y no le da más, ¿sabes? Sí. Y es la historia del otro y es como está el otro. Y creo que esos límites de pronto hay que hacerlos súper conscientes y poder establecer esas fronteras, ¿no? ¿Qué te parece, Juan? Bastante interesante. Traes mute. Te veo así filosofando, pero no te... Estaba filosofando y pensando, reflexionando. No, sí, no, y sí, pero fíjate que lo que decía, me llamó mucho la atención lo que dijo Izanami de cómo ayudar a otros, pues realmente cuando pidan ayuda, ¿verdad? O sea, porque a veces que queremos ayudar proactivamente sin que alguien no nos haya pedido ayuda y hasta nos dicen, mira qué metiche fuiste, ¿no? O por qué te metes en esto si pues es mío, no te pedí tu opinión. Y a veces encontramos otro tipo de reacciones y cuando la gente realmente nos pide ayuda, a veces, como dice Sanami, la ayuda solo es escúchame, solo necesito que me escuches. ¿Y ya? Ok, no necesito mi opinión, no, solo necesito que me escuches, perfecto. Entonces ya solo te escucho y a lo mejor te pregunto, como dice Sanami, y a lo mejor con eso ayudo, ¿no? O a lo mejor te digo, oye, pues yo estoy igual que tú, ¿no? Y te comparto un poco cómo estoy yo. Entonces, eso creo que muchas veces nos pasan dos cosas, creo yo, ahí en ese sentido. Uno es, o no ayuda, o no nos, no vemos si realmente el otro necesita ayuda o qué tipo de ayuda necesita. O la otra, cuando estamos del otro lado, no pedimos la ayuda cuando la necesitamos porque nos han enseñado a ser autosuficientes y no, pues tú no digas que necesitas, porque no, sí hay que hacerlo, ¿no? Uno de los comportamientos que yo aprendí en una de las plantas que trabajé es, de uno de los directores de ahí es, ayuda y pide ayuda, ¿no? Es decir, ayuda cuando alguien te lo requiera y pide ayuda cuando tú la necesites, ¿no? Y entonces, pues ya a lo mejor si la persona a la que se la pediste no es la más adecuada, pues bueno, no será la más adecuada, pues a lo mejor te encauzará con alguien más o te servirá de algo, pero ayudar y pedir ayuda es algo que creo que muchas veces también nos lo quedamos y no lo generamos. Y para ir cerrando, Izanami, con una pregunta es, ¿qué otra cosa nos recomiendas para pues, llegar a este bienestar personal? Yo os diría, fíjate que a mí una de las cosas que más me ha ayudado es conectar con un propósito, o sea, conectar con el sentido de mi lugar en este mundo y algo que me permita poner en perspectiva todas las cosas por las que he pasado y que detone mi motivación, ¿no? Al final, la motivación es un proceso biológico que tiene 3 detonantes. El miedo, de motivación para sal corriendo para que no te ataque un león o ponte a estudiar toda la noche porque tienes un examen al día siguiente. El placer, que es el de corre para poder cazar a un elefante o trabaja muchísimo para que te den un ascenso, para que te den más dinero en el trabajo, ¿no? Pero el problema del miedo y el placer es que nuestro cerebro está diseñado para la adaptación. Entonces, cada vez necesito más miedo y más placer para que se me siga detonando la motivación y llega un punto en la vida, en la edad adulta, en la que ya se instala una apatía, que ya no hay recompensa ni castigo casi que consiga recuperar. ¿Os acordáis la ilusión del primer día de trabajo? De esa ilusión que ibas a comerte el mundo y las cosas que ibas a hacer. Eso va desapareciendo, pero porque abusamos del castigo y la recompensa, porque llevan toda nuestra vida entrenándonos a obedecer a órdenes a cambio de castigos y recompensas, ¿no? Pero eso se desactiva con el tercer detonante, que además es biológico también, del cerebro. Nuestro cerebro nos premia muchísimo cuando hacemos cosas que mejoran nuestra realidad y la de las personas que nos rodean. Por eso los seres humanos hemos transformado completamente nuestro entorno para mejorar nuestra vida. O sea, el que descubrió la electricidad lo hizo por él y por todos sus compañeros. O sea, los grandes descubrimientos de la humanidad son para mejorar las condiciones de vida de los demás. Y eso en nuestro cerebro se transforma
en una sobredosis de hormonas de motivación, que es una cosa extraordinaria. O sea, no hay nada mejor para nuestra salud mental que ayudar a los demás, pero ayudar a los demás desde nuestro bienestar. O sea, una cosa está yo, Izanami, desde mi equilibrio, desde mi centro, entrego mi esfuerzo y mi valor para ayudar a los demás, y otra cosa es yo, Izanami, me sacrifico, me dejo en último lugar, duermo menos, hago cosas que no me gustan, permito que se rompan las barreras que protegen mi bienestar por sacrificarme. Ahí lo que estoy haciendo es hacerme daño yo para ser aceptable. El darnos a los demás desde el propósito es otra cosa. Es de verdad desde mi bienestar, de yo ahora intento estar lo mejor posible, aprender, estar bien físicamente, mental y emocionalmente, porque cuanto mejor esté yo, más valor puedo aportar a los demás. Más energía voy a tener para hacer directos, más rápido voy a aprender, mejores cursos de formación voy a poder hacer. Entonces, cuando uno conecta con eso, es increíblemente poderoso. Y no todo el mundo, o sea, el propósito no es salvar el planeta. O sea, cada propósito es válido. O sea, tu propósito puede ser que las personas que llaman al teléfono de atención al cliente de tu empresa terminen el día con una sonrisa. Y es un propósito maravilloso porque estás tocando la vida de 100 personas. O si trabajas en contabilidad, tu propósito puede ser hacer que tu organización funcione de la mejor manera posible y facilitarle la vida a todos tus compañeros y tus compañeras. O sea, cuando nos colocamos desde el lugar de qué puedo hacer yo desde mi bienestar para dejar el mundo mejor de lo que me lo he encontrado hoy, primero se detona una motivación extraordinaria y segundo, tu bienestar se retroalimenta y cada vez te sientes mejor, porque el premio biológico de hormonas de felicidad está ahí. O sea, es como cuando estás embarazada, que es todo maravilloso, pues es una cosa así. Estás en un estado de drogadicción hormonal maravillosa. Oye, está padrísimo por lo que comentas, sobre todo desde el punto de vista sí me doy a los demás, pero a través de yo estar primero bien, ¿verdad? Porque muchas veces nos han enseñado, o no muchas veces, creo que nos han enseñado a sacrifícate por los demás, ¿no? Y primero los demás y al último tú. Y creo que lo que hoy hemos aprendido y lo que yo he aprendido también a través del tiempo es primero tengo que estar bien yo para poder ayudar a los demás. Si yo no estoy bien, difícilmente puedo ayudar a los demás. Y pues nuevamente, Izanami, creo que con esto agradecerte mucho nuevamente pues todo esto que nos has compartido el día de hoy. ¿Y a dónde vamos, Héctor? Vamos con el resumen. Y bueno, pues amigos, el día de hoy en nuestro episodio 90, en este cierre de temporada, pues hemos tenido el placer de que Izanami Martínez esté con nosotros desde España. En este episodio número 90 es cómo tener bienestar personal. Y bueno, Izanami nos habló de pues que el bienestar tiene que ver con un estar bien en lo físico, en lo mental y en lo emocional, y que muchas veces nos enfocamos básicamente en lo físico, ejercicio, alimentación, pero no necesariamente son suficientes. ¿Por qué? Porque el no tener bienestar mental o emocional nos puede generar también insatisfacción. ¿Por qué? Porque la felicidad nos han enseñado a que es en base a esfuerzo y sacrificio, es decir, a sentirte mal, a estar mal, a sentir dolor, y eso no necesariamente nos ayuda a tener una felicidad. Y porque también luego comparamos a través de la vida, nos enfocamos más en el tener que en el ser, ¿no? Y entonces eso nos genera, pues no tengo bien. Entonces, por lo tanto, pues mi bienestar no es, ¿no? Ahora, ¿qué factores adicionales nos recomendaba Izanami trabajar? Sí, que nos recomendaba trabajar en la parte física, en la salud, porque eso nos va a dar vitalidad, movimiento y nos va a dar pues que los otros también puedan estar en equilibrio, pero también es importante no solo decir, oye, pues de algo de me voy a morir y pues por eso pues como mal o por eso hago lo que hago, sino también pues nos va a ayudar a que lo mental y lo emocional se complementen. Y cuando hablamos de lo mental es una de las cosas que más nos afecta es pues esa falta de presente, ¿no? Es estar yendo o del pasado y estarme latillando de, ay, lo hubiera hecho mejor y ay, por eso me pasó esto, o del futuro, ¿no? Decir, chin, si no hago esto, pues me va a pasar, o voy a perder mi trabajo, voy a perder mi pareja, voy a perder lo que tengo hoy y otra vez el tener, ¿no?
Y en la parte emocional, bueno, pues nos han enseñado a no expresar nuestras emociones, y al no expresar nuestras emociones, nuestro cuerpo las guarda en algún lado y entonces en algún momento pues salen, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos también es en la parte espiritual, ¿no? Y la parte espiritual nos puede ayudar a conectar con lo que tiene sentido para nosotros en nuestra vida, ¿no? Y eso pues nos ayuda a complementar, y con eso también cerró Izanami con un comentario importante. Que platicaré más adelante. Ahora, ¿cómo la vamos mejorando? Pues la vamos mejorando en este sentido de, pues, no tener este sentido de culpa, ¿no? O tres cosas que, perdón, no solo es decir, ver lo negativo o estar en este sentido de culpa. Y una de las cosas que decía que nos pueden ayudar es, oye, pues todos los días enfócate, ya sea o muy temprano en la mañana, al principio del día o al cierre del día, en dar gracias por tres cosas que te pasaron, 3 cosas que te sucedieron. Siempre hay 3 cosas por las que dar gracias, ¿no? Otra de las cosas que nos puede ir ayudando es en momentos muy particulares de alto estrés o de críticos, es la respiración consciente, ¿no? Es buscar la manera de respirar y buscar el centro, ¿no? Ese es en el corto plazo, y estar buscando ese ahora. Decía Héctor, oye, pues la respiración no es la futura, no es la pasada, no puedo adelantar respiraciones, es la de hoy, la de este momento, ¿no? Algo que también nos dicen a mí más hacia largo plazo es qué es tuyo y qué te pusieron, ¿no? Es decir, qué realmente es tuyo. O sea, es este tema que decían, oye, ¿eres malo para dibujar? Porque una maestra te lo dijo a los 3 años, ¿no? Y pues no, resulta que a veces dibujaste mal por otra cosa, ¿no? O pues porque tenías 3 años, ¿no? Pero ya que contaste esa historia. Ahora, lo que también nos decía Izanami es bienestar es un estado de conexión interna, en cómo soy, qué soy, cómo estoy, cómo quiero estar. Y nos hablaba de un concepto muy interesante de esta hemodiversidad, es decir, de estas emociones, poderlas pues tener y sentir y expresar y saber cómo trabajarlas, no solo retraerlas, ¿no? Bienestar es estar conectados con nuestro ser, querernos, cuidarnos y estar bien, y poderlos expresar cuando los necesito. Y me gustaron 2 frases que compartieron tanto Héctor, que compartió, dice, siempre regresar a tu centro, ¿no? O sea, eso lo decía Héctor, ¿cómo regresamos al centro? Y Izanami decía, tú no eres la voz de tu pensamiento consciente, ¿no? O sea, explórale, ráscale un poquito más, date tiempos y espacios para entonces hacer elecciones conscientes, ¿no? Yo de qué soy capaz. ¿Cómo podemos ayudar a otros para ya ir terminando? Es, pues, más preguntar qué necesitan, ¿no? ¿Qué necesitan y qué es lo que el otro realmente necesita de ayuda, si es que necesita ayuda inclusive, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Pues a través de encontrar preguntas, estos conceptos de mayéutica de las que hablaba Sócrates, de pregúntale, porque la misma persona seguramente tiene sus respuestas. Y pues no eres responsable de las emociones de nadie, eres responsable de tus emociones, no de las de los demás. Y para cerrar, cada quien somos responsables de nuestras emociones. ¿Qué nos puede ayudar para esto? Es para tener un bienestar, conecta con un propósito, el sentido del lugar hacia donde estás o de lo que eres tú, y encuentra ese sentido de hacia donde quieres y date los espacios. Ayudar a otros ayuda, pero para tener bienestar primero trabajas entre tus miedos y entre tu placer, pero cómo trabajas más hacia futuro es cómo ayudas a otros, pero para ayudar a otros desde estar bien tú primero. Eso es lo que más me gustó, y pues muchísimas gracias nuevamente, Izanami. Con esto termino mi resumen. Muchas gracias por este espacio. Esperamos que a todos les haya gustado. Por ahí Héctor ya puso dónde la pueden encontrar, tanto en LinkedIn como en Instagram y en Facebook. Y aunque esté al otro lado del mundo, pues todo tan sencillo como una sesión como estas, para que nos pueda ayudar a nosotros, a nuestras empresas o en lo que busquemos. Nuevamente, muchas gracias, Izanami, y un placer que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias. He disfrutado un montón de la conversación. Gracias, y pues nos vemos en la próxima temporada, ¿no, Héctor? Así es, queridos amigos, no se pierdan temporada número 8. Gracias, Izanami, que haya éxito. Nos vemos pronto. Y bien, ¿qué reto te llevas hoy? ¿Qué vas a hacer por ti? Recuerda dar like y compartir en tus redes sociales. Síguenos como Grow Together MX y en Instagram como Grow Together MX1. ¡Contamos contigo!